Muy bien, abran su Biblia por favor a Isaías capítulo 24, Isaías capítulo 24. Como les dije, vamos a movernos un poco rápido a través de lo que falta del capítulo 24. Queremos terminarlo hoy para seguir con el capítulo 25 la semana que entra, porque el capítulo 25 y los dos capítulos siguientes son muy emocionantes. Entonces, ¿ya encontraron Isaías 24? Oremos. Padre Celestial, al abrir tu palabra, deseamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella. Nos enseña las cosas que quieres que aprendamos y que podamos, Señor, no solamente recibir la enseñanza, sino también recibir, Padre Santo, por medio de ese mismo Espíritu, la habilidad para poner en práctica lo que nos vas a enseñar. Pedimos estas cosas en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, muy bien, pues capítulo 24 del libro de Isaías. Déjenme hacer algo aquí bien rápido. A ver si se hace. Salud. Capítulo 24 del libro de Isaías. Seguimos con nuestro estudio en el capítulo 24 de Isaías esta tarde. Y como lo habíamos mencionado en nuestro estudio pasado, este capítulo a menudo se le llama el Apocalipsis de Isaías. Se le llama el Apocalipsis de Isaías porque trata con juicios semejantes a los del periodo de la gran tribulación y también eventos que se parecerán mucho a lo que pasará en la era milenaria, que es la era en la que el Señor Jesucristo va a establecer su reino aquí en la tierra y va a reinar por 1000 años con vara de hierro. Hoy vamos a comenzar desde el versículo 10, que fue donde nos quedamos, pero para poder volver a tomar el contexto de lo que es el capítulo, vamos a trazarnos para leer únicamente desde el versículo 6. Entonces, noten ahí en Isaías 24, comenzando con el versículo 6, por eso la maldición consume la tierra y sus habitantes son asolados. Por eso han sido consumidos los habitantes de la tierra y son muy pocos los que aún quedan. Y el vino se ha perdido, pues la vid se marchita, gimen todos los de alegre corazón. Ha cesado, la alegría de los panderos y del arpa, se ha acabado el alboroto de los que se divierten. Ya no mezclan el vino con los cantos, la sidra les sabe amarga a quienes la toman. Luego en el versículo 10 dice desolada, o en la versión Septuaginta dice desoladas y vacías están las ciudades, todas las casas se han cerrado y no entra nadie. Hay clamor en las calles, noten la razón por la que hay clamor en las calles. ¿Por qué? Porque falta el vino, se apagó el gozo, desapareció del país la alegría. Entonces noten por favor cuánto habla aquí acerca del vino y de cómo por falta de vino desaparece el gozo, desaparece la fiesta, desaparece todo, el placer, desaparece todo lo que el mundo en realidad aprecia y quiere, ¿verdad? Pero me causa atención o me da curiosidad aquí en el versículo 11, en donde dice que hay clamor en las calles porque falta el vino, se apagó el gozo, desapareció del país la alegría. Y debemos notar aquí el énfasis que se está poniendo en la falta de gozo. El énfasis que se está poniendo en la falta de gozo. Sí, como que el profeta y Dios a través del profeta quiere que sepamos, que se supieran ellos y que sepamos nosotros, que tarde o temprano todo lo que trae gozo al hombre va a desaparecer. Todo lo que trae alegría al hombre va a desaparecer. Todo lo que el hombre valora para estar feliz, para estar contento, para estar satisfecho, va a desaparecer. ¿Sí? Y esto nos recuerda lo que se nos dice en el libro de Hebreos, en Hebreos 11:25, en donde se nos dice que los deleites del pecado son temporales. Los deleites del pecado son temporales. Y sí es cierto, duran muy poco los deleites del pecado. ¿Sí? Tardamos menos en cometer el pecado que estamos haciendo y dura menos la satisfacción de cometer ese pecado, ¿sí? que lo que va a tardar en descender sobre las personas, sobre nosotros, si es que estamos cayendo en pecado, el juicio de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado de que no dejemos lo más por lo menos, de que no dejemos lo eterno por lo temporal. ¿Sí? Y hay muchas cosas que no son necesariamente pecado, pero siguen siendo temporales. Son nuestras solamente por un tiempo, no son nuestras para toda la eternidad. A veces creemos que van a ser nuestras para toda la eternidad, pero no van a ser.
Todo lo que logremos alcanzar aquí en la tierra, cuando el Señor nos llama a su presencia, ¿saben dónde se van a quedar todas esas cosas? Aquí en la tierra. Oía un pastor decir, nunca he visto a una carroza jalando un U-Haul con las pertenencias del muerto. ¿Sí? Porque no se los puede, no lo podemos llevar. No nos lo podemos llevar. Todo se va a quedar aquí para que otros lo disfruten. Todo se va a quedar aquí para que otros lo puedan usar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que no pongamos nuestra esperanza, de que no pongamos nuestros anhelos por las cosas terrenales y que dejemos a un lado lo celestial. Porque si dejamos lo celestial por el pecado, recuerden, los deleites del pecado son temporales. Y de nuevo, noten por qué falta el gozo, por la falta de vino. De nuevo, no es que quiera hablar mucho en contra del vino y todo lo demás, porque ya lo hablamos la semana pasada, pero debemos de reconocer que para mucha gente en el mundo, no para todos, pero para mucha gente en el mundo, si no hay vino, si no hay bebidas alcohólicas, no puede haber diversión y gozo, ¿no es cierto? No puede haber diversión y gozo. Tiene que haber alcohol, tiene que haber vino, tiene que haber barril, tiene que haber botellas, si no hay esas cosas como que, ¿verdad? Hay muchas familias que quisieran juntarse para tener la cena de Thanksgiving o la cena de Navidad o lo que sea, pero hay mucha familia que, no, ahí en la casa de fulano de tal, ahí no dan de esas aguas que atarantan, ¿verdad? Entonces yo mejor me voy a otro lugar o tengo mi propia fiesta o hago lo que sea. ¿Por qué? Porque se enojan, porque saben que en esa casa, porque son cristianos y su convicción les dice que no deben de tomar vino, no toman vino, no toman alcohol, no toman ese tipo de bebidas y prefieren no ir, prefieren perderse de la compañía de las amistades, de la familia, que ir a un lugar en donde no se va a ofrecer ese tipo de bebidas. Pero la Biblia es muy clara, la Biblia es muy clara. El apóstol Pablo les dice a los Efesios, en Efesios capítulo 5, los versículos 18 al 20, noten, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón. Versículo 20, y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice... Entonces, de lo que se nos está hablando aquí es de que cuando el Señor traiga el juicio de la gran tribulación sobre la tierra, ya no va a haber más fiestas, ya no va a haber las fiestas que se acostumbraban a tener, ya no va a haber más alegría, ya no va a haber más de este tipo de derroche, de todo tipo de cosas, ¿sí? Ya no va a haber nada de eso. El Señor, todo mundo va a estar triste por todo lo que por el juicio que va a estar cayendo sobre la tierra. Y lo que se van a dar cuenta muchos es que debieron haber prestado atención a lo que se les estaba advirtiendo que iba a suceder en lugar de andar en sus parrandas, ¿sí? En lugar de andar en su manera de comportarse. Jeremías nos habla de lo que sucedería en las ciudades de Judá y que lo que sucedería en las calles de Jerusalén por causa de su desobediencia y su rechazo de Dios. Pero esto será exactamente lo que sucederá con toda la tierra por despreciar la oferta de salvación de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, noten lo que dice Jeremías en Jeremías 7, los versículos 33 y 34. Noten lo que dice aquí el Señor al pueblo de Judá y a la ciudad de Jerusalén. Los cadáveres de esta gente serán la comida de las aves del cielo y de las bestias del campo, y no habrá quien las espante. En las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén pondré fin a las voces de gozo y alegría, a la voz del esposo y de la esposa, porque la tierra quedará ¿en qué? En ruinas. Eso es lo que se espera que haya en la gran tribulación. ¿Sí? Eso es lo que se espera que haya en la gran tribulación. La tierra va a quedar en ruinas, va a caer juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio. ¿Sí? Y se nos dice que durante la gran tribulación los hombres van a querer morir, pero ¿saben qué? No van a poder encontrar la muerte, porque van a tener que pasar por el juicio que Dios va a desatar sobre esta tierra. Entonces tenemos que poner las cosas sobre una balanza, ¿no es cierto? Creo que como cristianos tenemos que poner las cosas sobre una balanza. ¿En qué quiero usar mi vida? ¿De qué manera quiero ocupar mi vida? Quiero ocupar mi vida, y lo vamos a ver en el capítulo 5 de
de Gálatas muy pronto, pero ¿en qué quiero ocupar mi vida? ¿En las cosas del Espíritu, en las cosas que tienen que ver con la eternidad, en las cosas celestiales o en las cosas temporales? Y de nuevo, no siempre tiene que ser pecado, son simplemente cosas que nos apartan del Señor. Señor Jesucristo advirtió muy claramente lo que iba a estar sucediendo cuando el Hijo del Hombre, o sea, Él, volviera a la tierra. En Mateo 24, los versículos 37 al 39, ¿no? La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Pues así como en los días antes del diluvio, la gente que comía y bebía y se casaba y daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y Noé había estado avisando, había estado diciendo, me imagino que durante los 100 y tantos años que estuvo construyendo el arca, mucha gente se le acercó para preguntar qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, y él les dijo, estoy construyendo un arca porque el Señor me dijo que la construyera porque va a llover durante 40 días. Y ¿llover? ¿Qué es llover? Me imagino que han de haber preguntado porque nunca habían visto lluvia, ¿verdad? Y así en nuestros tiempos nosotros hablamos de lo que viene y de la gran tribulación que se acerca, y nos ven así como que estamos raros, ¿verdad? Porque ¿cuál gran tribulación? Si todo está como desde el principio, nada cambia, todo está igual. ¿Cuál gran tribulación? Estás loco. Pero así como finalmente Noé, su esposa de sus hijos y las esposas de sus hijos entraron al arca y se cerró la puerta, así también un día el Señor va a venir por su iglesia, nos va a arrebatar, nos va a llevar al cielo y se va a desatar el diluvio, pero ahora sí de juicio sobre la tierra, ¿sí? Entonces, una vez que la gran tribulación comience, va a terminar la alegría de los panderos, del arpa, se va a haber acabado el alboroto de los que se divierten, no hay más ruido de júbilo, cesará el gozo del arpa, se acabará todo lo que el hombre busca para ser feliz, para ser contento, para estar tranquilo, para estar satisfecho. Si todo lo que el hombre busca un día no le va a servir absolutamente de nada. Entonces por eso debemos nosotros de nuevo de poner nuestra vista, de poner nuestro corazón en las cosas de arriba, en donde el Señor está sentado a la diestra de la majestad, porque para allá vamos. Para allá vamos, no nos vamos a quedar aquí. Y si vivimos de esa manera, pensando en que para allá vamos, entonces todo lo que hagamos va a estar de alguna manera dirigido a fortalecer nuestro anhelo, a fortalecer nuestra esperanza de que pronto estaremos con Él. Amén. Y de nuevo, cuando hablamos de estas cosas, no lo hacemos con gozo por lo que les va a pasar a los incrédulos, ¿sí? Cuando hablamos de juicio, cuando hablamos de la gran tribulación, en realidad, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces sí nos dejamos llevar, porque vemos tanta maldad, vemos tanto pecado, vemos tantas cosas malas que están sucediendo, que hasta nos pudiéramos llenar de gozo, porque sabemos que esto es lo que les va a pasar a los incrédulos. Pero cuando hablemos de esto, no debemos hablar de ello con gozo por lo que les va a pasar. Lo decimos o debemos decirlo como un aviso para que quienes aún no han doblado la rodilla delante del Hijo de Dios, lo haga antes de que sea demasiado tarde. Ese debe ser el énfasis de nuestra predicación. Ese debe ser el énfasis de nuestras advertencias. ¿Sí? No gozarnos, no decir, pero un día les va a caer, se les va a aparecer Juan Diego, ¿verdad? Sin la Virgen. Un día les va a caer el juicio de Dios y entonces sí van a estar ahí como en los días de Noé tocando para que les abran el arca y nadie les va a abrir. No, debemos de advertirles. Por eso el Señor Jesucristo vino a la tierra, para advertirle al mundo de lo que venía, para que se prepararan para cuando Él volviera por su iglesia y todos nos pudiéramos ir con Él. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo presentamos estas cosas. Los versículos 12 y 13 del capítulo 24 de Isaías dice: la ciudad ha quedado en ruinas, la puerta fue derribada. En medio de la tierra y de los pueblos sucederá lo que sucede con los olivos sacudidos y con lo que queda después de la vendimia. Noten, la ciudad ha quedado en ruinas, como ya se había dicho que iba a quedar. La puerta que cuidaba o que guardaba la entrada de los enemigos a la ciudad fue derribada. Los enemigos entran y salen como les da su regalada gana, cuando les da su regalada gana. Y en medio de la tierra y de los pueblos sucederá lo que sucede con los olivos sacudidos y con lo que queda después de la vendimia. Imagínense, ¿han visto los árboles de aceitunas?
visto los árboles de aceitunas? ¿Han visto cuando las aceitunas están colgando ahí? Imagínense una sacudida al árbol de aceitunas. ¿Qué sucede con las aceitunas? Se caen todas. Entonces la ilustración que quiere que veamos aquí es que la tierra, ¿sí? La tierra y los pueblos van a quedar como los olivos sacudidos. No va a quedar nada. También va a quedar como después de la vendimia. ¿Qué es la vendimia? Después de la cosecha, ¿qué hay? ¿Qué queda en las vides? ¿Qué queda en los olivos? ¿Qué queda en los árboles de fruto? Nada. Y lo que está diciendo aquí el Señor a través de Isaías es que un día esto va a ser lo que va a suceder con toda la tierra. Y el juicio será tan completo que las ciudades parecerán olivos completamente desnudos, vides rayadas de todo lo que tenían, y van a terminar así como se termina los tiempos de la vendimia. Pero noten también lo que dice el versículo 14. En medio de todo esto, en medio de todo lo que está sucediendo, noten lo que dice el versículo 14. Pero habrá quienes que alcen la voz y canten con gozo. ¿Por qué? Por la grandeza del Señor. Desde el mar darán voces. Glorifiquen en los valles y en las costas del mar el nombre del Señor, Dios de Israel. De todas maneras hay gozo, en medio de todo el juicio y todo eso hay gozo. Pero ¿de dónde viene ese gozo? De corazones que reconocen a Dios como su Señor. De corazones que reconocen a Dios como su Señor. ¿Y por qué dicen esto? Porque el pueblo de Dios, incluso en medio del juicio, incluso en medio de las pruebas, por difíciles que sean, por pesadas que sean las cargas, el pueblo de Dios siempre tiene alabanzas en su boca para Él. Siempre tiene alabanzas en su corazón para Él. Siempre está dispuesto a cantarle a Él, a gozarse en Él, a tomar los cantos que siempre cantamos, que nos recuerdan de la bondad de Dios. Y aunque nos esté llevando la que nos trajo, como decía mi papá, de todas maneras tenemos la habilidad para cantar. Cantamos y lloramos al mismo tiempo, pero cantamos de todas maneras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos confiados en que tarde o temprano Dios nos va a venir a ayudar, Dios va a venir a nuestro auxilio, Dios nos va a mostrar su gracia de nuevo, ¿sí? Entonces por eso se habla aquí de quienes alzan la voz y cantan con gozo por la grandeza del Señor, ¿sí? Antes de la gran tribulación, Dios arrebatará todo su pueblo y lo llevará al cielo. ¿Okay? Antes de que suceda la gran tribulación, de acuerdo a nuestra manera de leer las Escrituras y la escatología que nosotros tenemos, Dios arrebatará todo su pueblo y lo llevará al cielo. Pero durante la gran tribulación, muchos llegarán a confiar en Jesús y estos lo alabarán aún en medio del juicio, aún en medio de la gran tribulación. Entonces imagínense, va a haber mucha gente que se va a quedar, sí es cierto, pero entre esa gente que se va a quedar va a haber mucha gente que va a creer. Y aunque esté cayendo la gran tribulación sobre todo el mundo, y aunque estén sufriendo persecución, y aunque estén sufriendo todas esas cargas y todas esas pruebas, de todas maneras van a cantar al Señor. Y de todas maneras van a cantar al Señor. Y aquí es en donde se parece mucho lo que Isaías está profetizando en este capítulo a lo que dice el libro de Apocalipsis. Porque noten Apocalipsis capítulo 7, los versículos 9 al 14. Apocalipsis 7, versículos 9 al 14. Después de esto vi aparecer una gran multitud compuesta de ¿quiénes? De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. O sea que no nada más eran 144,000, porque de 144,000 pues sabemos el número, ¿verdad? Aquí se nos dice que era imposible saber su número. Y estaban de pie ante el trono en presencia del Cordero, y vestían ropas blancas, en sus manos llevaban ramas de palma. Y a grandes voces gritaban: la salvación proviene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y delante del trono inclinaron el rostro y adoraron a Dios. Versículo 12. Decían: amén. A nuestro Dios sean dadas la bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra, el poder y la fortaleza por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 3. Entonces uno de los ancianos me dijo:
¿Y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son? ¿De dónde vienen? Y yo le respondí, Señor, tú lo sabes. Y entonces él me dijo, noten, ¿quiénes son? Estos han salido de la gran tribulación. Son los que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Lo que dice que va a haber quienes, aún durante la gran tribulación, van a tener la oportunidad de creer. Van a tener que pasar por parte de la gran tribulación, pero van a tener la oportunidad de creer en el Señor. Y aunque van a tener que morir por su fe, aunque van a tener que sufrir por su fe en el Señor, de todas maneras un día van a estar en el cielo junto con todos los que fuimos arrebatados. Amén. De nuevo, los creyentes en el periodo de la tribulación, que aunque ellos mismos están expuestos a los juicios, se regocijarán de que Dios esté juzgando por fin al mal. Y de nuevo, como dije antes, no tenemos que dar estas advertencias con gozo, pero sí podemos ver hacia el futuro, en donde el Señor finalmente va a juzgar al mal, va a juzgar a la maldad, va a juzgar a Satanás, y todo lo va a encerrar en el abismo, como vamos a ver ahorita, y ya no va a poder seguir haciendo daño. ¿Ok? Versículo 16 dice, desde lo último de la tierra oímos que se canta, gloria al justo. Y yo digo, ay de mí, qué desdicha, los traidores traicionan y solo saben traicionar. Noten por favor el contraste entre la primera parte del versículo y la segunda parte del versículo. Porque aquí parece ser que Isaías reconoce que Dios está siendo adorado, sí, pero al mismo tiempo reconoce que a pesar de que eso vaya a pasar, los malvados seguirán practicando sus maldades. Dios está siendo adorado, se está cantando a su nombre, se está exaltando su nombre y todo el mundo está escuchando. Pero a pesar de que eso está sucediendo, de todas maneras los malvados seguirán practicando sus maldades. Y eso es lo mismo que va a pasar durante la gran tribulación. Sí, va a haber quienes van a creer y van a ser salvos. Pero en medio de todo ese tiempo en el que estas personas van a creer y van a ser salvos, va a haber personas que los van a ver y van a seguir montadas en su macho, como se dice, porque no quieren doblar la rodilla delante del Señor. Y se me antoja curioso porque eso ya sucede ahorita, ¿no es cierto? Hay gente que está constantemente creyendo en el Señor, poniendo su fe y esperanza en el Señor. Y hay gente que los ve, y aunque ve el cambio tan dramático, tan drástico, tan radical que Dios hace en sus vidas, ellos siguen sin querer absolutamente nada que ver con ellos. Algunos de nosotros quizás tengamos esa experiencia, en donde nuestros familiares y amigos han visto la gran diferencia que ha venido a hacer el Señor en nuestras vidas desde que nos entregamos a Él. Y les damos testimonio, les testificamos y les decimos y les hablamos y nos preparamos para hablarles directamente de la Biblia y les decimos todas las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, y por más que les decimos, ¿qué hacen ellos? No quieren oír. No quieren ni siquiera a pensar en la posibilidad de que lo que el Señor ha estado haciendo con nosotros lo podría hacer con ellos también si tan solo se rinden delante de Él, ¿verdad? Ahora, en los siguientes versículos se nos habla de lo exhaustivo que será el juicio de Dios sobre la tierra. ¿Sí saben lo que quiere decir exhaustivo, verdad? Del alcance tan grande que va a tener, de lo completo que va a ser, ¿sí? De cómo nadie ni nada se va a escapar de ese juicio. Entonces nos va a hablar acerca de lo exhaustivo que será el juicio de Dios sobre la tierra. Y el juicio de Dios, mis hermanos, es inevitable. No hay quien se vaya a escapar del juicio de Dios. Los únicos que se van a escapar del juicio de Dios son los que pongan su fe en el Señor Jesucristo. Pero no importa que sean ricos o pobres, como miramos la semana pasada, no importa que sean religiosos o no, el que no doble la rodilla delante del Señor Jesucristo no se va a escapar del juicio de Dios. Es imposible. Imagínense. El Señor envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Permitió que lo clavaran en una cruz, permitió que lo azotaran, permitió que lo golpearan, y permitió que sufriera todo lo que sufrió para salvar a la humanidad. Y luego hay gente que lo va a despreciar, hay gente que no va a tomar en cuenta todo eso. ¿Qué harían ustedes si ustedes dieran a uno de sus hijos, los que tienen hijos, para salvar a alguien, y esa persona les dice,
fuiste un tonto por entregar a tu hijo, yo no necesitaba que hicieras eso por mí. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo lo verían a esa persona? Y creo yo que ese va a ser el corazón de Dios. Una vez que ya todo quede como va a quedar, la gente que rechace al Señor Jesucristo va a sufrir el castigo de Dios y no va a haber quien escape. Noten lo que dice el versículo 17 y el versículo 18. Contra ti, habitante del país, hay terror, hay foso y trampa. Noten 3 cosas. Contra ti, habitante del país, hay terror, foso y trampa. Versículo 18. Cuando quieras huir de la voz del terror, caerás en el foso. Y cuando quieras salir del foso, caerás en la trampa. Porque se abrirán las ventanas de los cielos y temblarán los fundamentos de la tierra. O sea, no hay para dónde corras. No hay en dónde te escondas. ¿Vas a creer que encontraste un lugar seguro? ¿Vas a creer que encontraste un lugar en el cual te puedes esconder del juicio de Dios? No hay a dónde te puedas esconder. Hablar aquí del terror, el foso y la trampa en el versículo 17, está hablando de lo implacable que es el juicio de Dios. De lo implacable que es el juicio de Dios. Hablamos de su amor incondicional, ¿verdad? Hablamos de su gracia, que es mucho más es mucho más abundante que inclusive el pecado que a través de la ley se le revela al hombre. Hablamos de todo lo grande que es Dios en su amor, su misericordia, y cómo sus misericordias son nuevas cada mañana, y etcétera. Hablamos de todo ello y nosotros nos gozamos en ello, ¿verdad? Pero va a llegar el día en el que los que rechacen todo eso ahorita no se van a poder escapar del juicio de Dios. ¿Sí? Y recuerden, en el libro de los Hebreos o la carta a los Hebreos se nos dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nadie podrá escapar del juicio de Dios una vez que Él decida dejarlo caer sobre la tierra. Nadie. Y ni nuestros hijos, por ser nuestros hijos, si ellos no han venido a tener su propia fe en el Señor Jesucristo, ellos también van a ser condenados, ellos también van a ser juzgados. Ni nuestros padres, si ellos no han venido a tener una fe personal en el Señor Jesucristo, también ellos van a ser condenados. Nadie que no haya venido a tener fe personal en el Señor Jesucristo va a escaparse del juicio del Señor. Va a escaparse del juicio venidero por haber rechazado al Señor Jesucristo. Y una vez que Dios decida dejar caer su juicio sobre la tierra, nadie va a poder escapar. En Proverbios capítulo 11, los versículos 19 al 21, noten lo que dice ahí, Proverbios 11, 19 al 21. La justicia conduce a la vida y seguir el mal conduce a la muerte. El Señor detesta el corazón perverso, pero ama a los que van por el camino recto. Noten el versículo 21. Tarde o temprano el malvado será castigado, pero los justos y los suyos saldrán bien librados. Ahora sabemos que no hay justo ni aun uno, pero también sabemos que nosotros hemos sido justificados por medio de Jesucristo. Lo que quiere decir que por Jesucristo nosotros hemos sido hechos justos, y si nosotros hemos sido hechos justos, entonces quiere decir que nosotros y los nuestros, de nuevo, si ponen su fe en el Señor, saldremos bien librados. En Proverbios capítulo 16 y el versículo 15, el Señor aborrece a los de corazón altivo, y es un hecho que no quedarán impunes. Se habla mucho ahorita en México de la impunidad, ¿verdad? Sí saben lo que quiere decir impunidad, ¿verdad? Que hay gente que comete crímenes, hay gente que hace cosas indecibles y gozan de impunidad, lo que quiere decir que nadie los castiga, nadie los busca para castigarlos, los siguen dejando libres. Inclusive aquí en Estados Unidos está pasando mucho últimamente. Sí, la gente que se mete a las tiendas y rompe cristales y si no te robas más de $900, no te meten a la cárcel. Y a propósito, hay una propuesta en la boleta de votar en este ciclo, el próximo martes, que habla de eso, ¿verdad? Ahorita les voy a decir cuál es. Para que voten sí, que los metan a la cárcel a todos, ¿verdad? No es cierto, no sé si a todos, pero no le hace que nomás se roben menos de $900, ¿verdad? Pero entonces, de nuevo, en Proverbios 16:15, el Señor aborrece a los de corazón altivo, y es un hecho, no hay duda de que no quedarán impunes. La hiciste, la vas a pagar.
Al menos que hayas puesto tu fe en el Señor Jesucristo, entonces Él ya pagó por ti. Y qué triste que Él ya pagó por los pecados de todo el mundo, pero hay gente que aún no quiere que la paga que Jesucristo pagó por ellos sea impuesta a su cuenta, sino que por alguna razón quieren pagar ellos mismos. Y luego noten que dice, porque se abrirán las ventanas de los cielos y temblarán los fundamentos de la tierra. De nuevo, aquí tenemos que ver en Apocalipsis lo que se está hablando aquí. Porque esto de la temblar y de los terremotos y todo eso se habla mucho en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis 8, los versículos 1 al 5, Apocalipsis 8, versículos 1 al 5 dice, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo durante una media hora. Vi entonces que a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios se les dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino con un incensario de oro y se detuvo ante el altar. A ese ángel se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos y lo ofreciera sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió el humo del incienso a la presencia de Dios junto con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y ese fuego lo arrojó a la tierra. Y hubo entonces ¿qué? Truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y van a seguir los terremotos, van a ver que la séptima copa, cada séptimo ángel que derrama lo que el Señor le dio, tiene que ver con terremotos. En Apocalipsis capítulo 11, los versículos 15 al 19, Apocalipsis versículo 11, versículos 15 al 19, ¿cuál ángel? Séptimo ángel tocó su trompeta, se oyeron fuertes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios inclinaron su rostro y adoraron a Dios. Versículo 17 decían, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu ira. El tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, lo mismo grandes que pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Versículo 19. En ese momento el templo de Dios se abrió en el cielo, y en él se veía el arca de su pacto. Y hubo entonces ¿qué? Relámpagos, voces, truenos y un terremoto y una granizada impresionante. Entonces va a haber, ustedes creen que ahorita se oyen de terremotos por aquí y por allá, ¿verdad? Estos terremotos que va a haber durante la gran tribulación van a mover toda la tierra. Van a mover toda, no ha habido un terremoto como esos, ni habrá jamás un terremoto como esos aquí en la tierra. Noten en Apocalipsis 16, los versículos 17 al 20. Apocalipsis 16, versículos 17 al 20. Noten lo que dice. ¿Cuál ángel? El séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono en el templo salió una fuerte voz que decía, todo está hecho. Entonces hubo ¿qué? Relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra. Nunca antes, desde que la humanidad existe, había habido un terremoto tan grande. La gran ciudad se partió en 3 y las ciudades de las naciones se vinieron abajo. Entonces Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber la copa que tenía el ardiente vino de su ira, y todas las islas y los montes que desaparecieron. ¿Por qué? Por el terremoto tan grande que va a haber. Y por el terremoto. Entonces podemos ver que lo que Isaías está profetizando y está dejándonos ver es algo que se va a repetir durante la gran tribulación, y por eso se le llama el Apocalipsis de Isaías al capítulo 24 de ese libro. Versículo 19 de Isaías 24 dice, sí, la tierra será totalmente destruida, del todo desmenuzada, en gran manera sacudida. Se tambaleará como un ebrio, será removida como una choza. Me causa gracia eso que dice, se tambaleará como un ebrio, ¿verdad? Después de tanto hablar del vino. Bajo el peso de su pecado
caerá y nunca más volverá a levantarse. Noten, ¿qué es lo que va a tumbar a la tierra? ¿Qué es lo que va a hacer perecer a la tierra? Tu pecado. No es Dios, ¿sí? Es la mano de Dios que la juzga, pero lo que la va a llevar a ese juicio, ¿qué es? Tu pecado, el pecado. Y es importante ver eso porque a menudo se acusa a Dios de hacer todas estas atrocidades y cosas con el mundo, ¿verdad? Pero no es Dios, es el pecado del hombre y la falta de arrepentimiento de parte del corazón del hombre para con Dios que hace que todo esto, que esta ira de Dios caiga sobre ella. Versículo 21 dice, cuando llegue ese día, el Señor castigará en lo alto al ejército de los cielos y en este mundo a los reyes de la tierra. Noten, dos grupos ahí. El ejército de los cielos y en los reyes de la tierra. Ahora, el ejército de los cielos se puede catalogar como ángeles o los ángeles, pero la palabra de Dios es muy clara en cuanto a lo que son los ejércitos de los cielos y cuanto a las fuerzas y cuanto a los reyes de la tierra. El ejército de los cielos aquí se refiere a las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. A las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. ¿Se acuerdan lo que Pablo les escribe a los Efesios en Efesios capítulo 6, los versículos 10 al 13? Dice esto: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las asechanzas del diablo. Noten el versículo 12. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. No estamos luchando contra carne y sangre, y no es la persona que nos está haciendo la vida de cuadritos. Sí, si es una persona incrédula, es el demonio que está detrás de esa persona picándole, moviéndole para que nos haga la vida de cuadritos. ¿Escucharon lo que dije? Si es una persona incrédula, ¿ok? Si es una persona incrédula. Si es el patrón que es incrédulo, si es la compañera o el compañero de trabajo que son incrédulos, que nos están haciendo la vida de cuadritos, que nos están constantemente diciendo que somos esto y lo otro por creer en el Señor Jesucristo, son esas huestes, esas espirituales de maldad que moran en las regiones celestes. Y por eso debemos nosotros tomar toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo podamos resistir y permanecer firmes. Porque si no, ¿saben qué va a suceder? Nos vamos a estar peleando con esa persona. Y eso es lo que quiere Satanás. Eso es lo que quiere Satanás, que nos estemos peleando con esa persona y no le prestemos atención en realidad al demonio que está detrás de esa persona, usándola para hacernos la vida de cuadritos. En Colosenses capítulo 2 y el versículo 15 dice, hablando de Jesús, dice, desarmó además a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Los exhibió al triunfar sobre ellos en la cruz. Entonces eso es de lo que está hablando Isaías. Y en Apocalipsis capítulo 20, los versículos 1 al 3, noten, vi entonces que un ángel descendía del cielo. Llevaba en su mano la llave ¿de qué? Del abismo y una gran cadena. Apresó al dragón, que es la serpiente antigua, y que es también el diablo y Satanás. No son cuatro personas diferentes, no, el dragón no es uno y la serpiente otra, el diablo otro y Satanás, todos son el mismo. Y lo ató durante 1000 años. Luego lo arrojó al abismo y lo encerró y selló la puerta para que no volviera a engañar a las naciones hasta el cabo de los 1000 años. Después de esto es necesario que lo suelte por un poco de tiempo. Ahora yo siempre había preguntado, Señor, ¿para qué lo vas a soltar? Si ya lo tienes en cadenas y en el abismo, ¿para qué lo sueltas? ¿Verdad? Pero ¿saben para qué lo va a soltar? Porque durante esos 1000 años Jesucristo va a estar reinando con vara de hierro sobre toda la tierra. Va a ser un reino perfecto, en donde no va a admitir el pecado, donde no va a solapar ninguna maldad. ¿Te portas mal? Un varazo de hierro en la cabeza y ahí se te acabó el corrido. Sin embargo, viviendo bajo el reinado de Jesucristo, una vez que el diablo es soltado, muchos
van a ser convencidos por Satanás de ir a pelear contra el Señor Jesucristo. Muchos van a ser convencidos por Satanás de levantarse contra el Señor Jesucristo y pelear contra Él. Entonces lo va a soltar para probar a aquellos que quedaron en la tierra, a ver si están dispuestos en verdad de someterse a Jesucristo o no. Y así como sucedió con todas las huestes celestiales y todos los ejércitos del cielo, así lo mismo sucederá con los reyes de la tierra que no se sometan al Hijo de Dios. Noten el Salmo 76 y el versículo 12. Noten, Salmo 76 y el versículo 12. No está, pero yo lo voy a leer de todas maneras. Dios abate el ánimo de los príncipes e infunde temor en los reyes de la tierra. Dios abate el ánimo de los príncipes e infunde temor en los reyes de la tierra. Busquen en su Biblia el Salmo 2. Ya me lo terminamos. Busquen en su Biblia el Salmo 2. Rápidamente, Salmo 2. Hablando de los reyes terrenales, hablando de los poderosos de la tierra. Salmo 2, ¿ya lo encontraron? ¿Por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianzas, los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías. Y dicen, vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. El que reina en los cielos, ¿qué hace? Se ríe. El Señor, ¿qué hace? Se burla de ellos. Pero ya enfurecido, les habla con su enojo, los deja turbados. Ya he establecido a mi rey sobre el monte de Sión, mi lugar santo. Yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Tú eres mi hijo, en este día te he engendrado. Pídeme que te dé las naciones como herencia, y tuyos serán los confines de la tierra. Someterás a las naciones con cetro de hierro, y las destrozarás como a vasijas de barro. Ustedes los reyes, sean prudentes, y ustedes los jueces, admitan corrección. Sirvan al Señor con reverencia y ríndanle culto con temor reverente. Y luego noten lo que dice el versículo 12. Ríndanse a los pies de su Hijo. Otra traducción es besen los pies de su Hijo. No sea que Él se enoje y ustedes perezcan, pues su enojo se enciende de repente. Bienaventurados son los que en Él confían. Noten, su enojo se enciende de repente. La tribulación va a venir de repente, el rapto de la iglesia va a ser de repente. Y los que confiamos en Él vamos a ser bienaventurados porque vamos a ser sacados de este mundo antes de que la gran tribulación comience a caer. Versículo 22 de Isaías 24 dice, y serán amontonados en una mazmorra como se amontonan los encarcelados. En esa prisión quedarán encerrados y después de un largo tiempo serán llamados a cuentas. Cuando el Señor de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y muestre su gloria ante sus ancianos, la blanca luna se pondrá roja de vergüenza y el ardiente sol palidecerá. ¿Sí? Va a llegar el momento, va a llegar el tiempo. Y una vez que llegue, no hay quien se salve. Busquen en su Biblia rápidamente el Salmo 24. Salmo 24. ¿Ya lo encontraron? Salmo 24, del Señor son la tierra y su plenitud. Del Señor son el mundo y sus habitantes. El Señor afirmó la tierra sobre los mares, el Señor la estableció sobre los ríos. ¿Quién merece subir al monte del Señor? ¿Quién merece llegar a su santuario? Solo quien tiene limpias las manos y puro el corazón. Solo quien no invoca a los ídolos ni hace juramentos a dioses falsos. Quien es así recibe bendiciones del Señor. Dios su Salvador le hace justicia. Así son todos los que te buscan. Los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Versículo 7. Ustedes puertas, levanten sus dinteles. Ensánchense ustedes puertas eternas. Ábranle paso al Rey de Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Es el Señor, el fuerte y valiente. Es el Señor, el poderoso en batallas. Ustedes puertas, levanten sus dinteles, ensánchense ustedes puertas eternas, ábranle paso al Rey de Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos, el Señor es el Rey de Gloria. Señor es el Rey de Gloria. Tarde o temprano
Él va a venir a reinar y va a reinar primeramente desde el monte de Sión y luego va a reinar eternamente desde la nueva Jerusalén y nosotros estaremos ahí con Él. ¿Por qué? Por fe en Jesucristo únicamente. Pero los que no doblen la rodilla van a tener que responder por sus acciones y van a tener que sufrir el juicio de Dios y no hay nada que los vaya a poder librar de ello. Amén. La semana que entra estaremos en el capítulo 25 y el título del capítulo 25 es Cántico de gratitud al Señor. Es que vamos a dejar un poco el juicio y vamos a hablar de cantos de gratitud a Dios. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos enseñas a través de ella todas las cosas que son importantes para ti y que deben ser importantes para nosotros. Al terminar este estudio en el capítulo 24 de Isaías, te damos gracias por lo que hemos aprendido acerca de lo que sucederá en el futuro y acerca de cómo estar preparados, oh Dios, para no tener que recibir el juicio que vas a desatar sobre esta tierra, Señor. Ayúdanos, Padre, a hablar de esos juicios, a hablar de esa tribulación, pero no con gozo por lo que les va a pasar a los que se llegaran a quedar, sino como advertencia para que sepan que no tienen que pasar por ello, que lo único que tienen que hacer es besar los pies del Hijo, someterse a su reinado, someterse a su autoridad, creer en Él, creer en todo lo que Él hizo por la humanidad para que no tuvieran que pasar por ese juicio. Porque si no creen, entonces no habrá nada que los pueda librar. Bendecimos tu nombre porque a nosotros nos has dado la habilidad para creer y porque ahora sabemos que somos salvos en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a vivir como tales. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida manifieste esa salvación para la honra y gloria de tu nombre. Y es en el nombre de Cristo Jesús que pedimos todo esto. Y la iglesia dice, amén y amén.